Hola, en este video vamos a resolver unos ejercicios para mostrar que los ángulos verticales son congruentes. En el primer ejercicio nos dicen que la medida del ángulo 1 es 6x menos 5. Entonces este viene siendo el ángulo 1 en el primer ejercicio. Esto vendría siendo 6x menos 5. La medida del ángulo 3 viene siendo es 3x más 13. Ok, entonces nos piden que resolvamos y encontremos el valor de x. Entonces para eso tenemos que 6x menos 5 debe de ser igual a 3x más 13, porque ellos son ángulos que son opuestos por el vértice, o lo que le llaman ángulos verticales. Al resolver para x, vamos a restar aquí 3x y 3x. Para eliminar la x de este lado, 6 menos 3 me quedaría 3x menos 5 igual a 13, bajo el 13. Para quitar el 5, le sumo 5, elimino el 5, me queda que el 3x es igual a 18. Para eliminar ese 3, lo dividimos por 3, cancelo el 3 y me queda que el x es igual a 6. En el siguiente ejercicio no nos dan ninguna información más que el diagrama y quieren que demostremos que el 1 y el 3 son congruentes. Lo que nos podemos dar cuenta es que el ángulo 2 junto con el ángulo 1 me debe de dar 180 porque son suplementarios. Igual el 2 con el 3 son ángulos que son vecinos. Entonces, si hacemos una tabla para hacer la demostración en la que ponemos líneas, enunciados, razones y líneas usadas. Ok, entonces vamos a poner los dos enunciados que acabamos de darnos cuenta, que el ángulo 1 sumado con el ángulo 2 nos debe de dar 180, ¿verdad? Entonces la medida del ángulo 2 junto con la medida del ángulo 3 nos da 180, porque son ángulos suplementarios. Supplementary angles. No usamos ninguna línea, este es mi primer enunciado. De igual forma, hacemos la línea 2, que la medida del 2 con el 1, el 2 lo puedo sumar con el 3 o el 2 lo puedo sumar con el 1, ¿no? Entonces la medida con el ángulo 1 me da 180 y también son suplementarios. Otra cosa que notamos ahora es que el enunciado 1 y el enunciado 2 contienen la medida del ángulo 2. Ok, entonces notamos que el ángulo 2 y el ángulo 2, la medida del ángulo 2 se encuentra en los primeros dos enunciados. Entonces podemos restar de las dos expresiones el ángulo 3, de la primera expresión el ángulo 3 y de la segunda expresión el ángulo 1. Es decir, resolver para el ángulo 2. Nos quedaría algo así. La expresión 1 tendremos que la medida del ángulo 2 es 180 perdón, lo que vamos a mover es el ángulo 3. La medida del ángulo 3 es 180 menos la medida del ángulo 2. Resta el ángulo 2 y lo que hice fue una resta, ¿verdad? Subtraction property, propiedad de resta en la línea 1. Voy a hacer lo mismo en la línea 2, voy a restar el ángulo 2, medida del ángulo 1 vendría siendo 180 menos la medida del ángulo 2. Esto también es la subtraction property. Esto lo hice en el 2, esta es mi línea 4. Bien, ¿por qué hice eso? A ver otra vez. Me fijé que en el 1 y en el 2 está el enunciado 1 y el enunciado 2 tienen la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 2.
Si restamos el ángulo 2 al 180 me queda el 3, y si le resto el 2 a esta expresión me queda el ángulo 1. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, fíjense lo que quedó aquí, 180 menos la medida del ángulo 2, 180 menos la medida del ángulo 2, estos dos son iguales, por lo tanto estas dos medidas son iguales, por lo tanto el ángulo 3 es congruente con el ángulo 1. Se fijan, esta expresión es igual a esta expresión, eso es lo que queríamos demostrar. Entonces ahí lo que pudiéramos decir es que usamos una propiedad de igualdad o sustitución. Pudiéramos haber sustituido, por ejemplo, en lugar de poner 180 menos la medida del ángulo 2, pude haber puesto que esa es la medida del ángulo 1. Entonces pudiéramos haber hecho una substitution property. Y lo usamos en el 3 y en el 4. Muy bien, gracias.